Hola, ¿cómo estás? Queremos invitarte a que oremos juntos a Dios para poner en sus manos este tiempo, esta hora de alabanza y adoración. Y yo quiero invitarte a que digas junto con nosotros, acercándonos a Él, diciéndole: Padre, queremos darte muchas gracias por guardarnos en todo este día, por cuidarnos, por protegernos. Queremos agradecerte y queremos alabarte y bendecir tu nombre. Queremos darte a ti, solamente a ti, la gloria y la honra. Gracias porque dice tu palabra de que tú viniste a ser morada en nosotros. Nosotros somos edificio, una casa, somos el templo de tu Espíritu Santo y queremos darte muchas gracias por eso. Nos acercamos hoy a ti confiadamente ante el trono de la gracia, ante el trono de gracia, para encontrarnos contigo, Dios. No nada más para encontrarnos con tu socorro, sino para encontrarnos contigo. Que te queremos alabar y bendecir, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias. Sí, Señor. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Oh, oh. Vamos a decir: al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito.
necesito, Dios, te necesito mucho más que ayer, mucho más que ayer. Sabio Dios, nos rendimos hoy a ti. Te necesito, te necesito. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Si te sientes agradecido con lo que escuchaste el día de hoy, puedes donar a la cuenta 46 23 55 1, sucursal 7009 Banamex. Hola familia, qué gusto me da saludarles, bienvenidos nuevamente a su foro Hablemos Claro. Nos da mucho gusto saludarles, recibirles. Amor, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿cómo están todos? Nos da mucho gusto volver a estar en contacto. Creo que ha sido muy bueno todo lo que hemos estado viendo y hoy vamos a continuar con algo bien interesante. Es verdad, con ese tema que dejó un poquito pues friqueados algunos, ¿verdad? Porque es un tema un poquito fuerte y lamentamos que de pronto cuestiones que la verdad de Dios nos enseña, pues de pronto nos sacudan un poquito, pero es parte, ¿no, amor?, de lo que representa nuestro crecimiento y caminar con Dios. Así es, y pues vamos a continuar con la segunda parte del gran divorcio. Es un tema que evidentemente, como dices tú, ha sacudido a muchas personas y de verdad esperamos con todo nuestro corazón que no solamente haya sido sacudida las casas y los matrimonios, sino que ese sacudimiento sirva para avanzar y para poder restaurar, que a fin de cuentas es la voluntad de Dios, ¿no? Que los matrimonios se restauren. Yo sé, amados, que muchas veces cuando estamos en una situación crítica, por cuestiones de desgaste emocional, matrimonial, y de pronto también tenemos que reconocer que el ánimo no está en el mejor lugar, ¿verdad? De pronto pareciera como una tentación, amor, la posibilidad de decir, ¿y qué tal si terminamos? ¿Y si ahí muere? ¿No? Y pues bueno, a final de cuentas no pasa nada. Y como que de pronto el enemigo nos mete, amor, en una visión de túnel donde lo vemos tan sencillo, aparentemente es una solución, y muchas veces lamentablemente se convierte en un engaño que después nos pasa la factura y comienza de
alguna manera a generar mucho remordimiento, muchas situaciones de culpabilidad, empezamos a trabajar mucho con el hubiera, y parte de la idea de este, vamos a decirlo así, foro, es que podamos interactuar. Obviamente acuérdense que tenemos ahí las preguntas, ¿verdad? Pueden ellos interactuar en vivo en el foro, y entonces poder poner ahí en vivo sus preguntas independientemente de las que ya hemos recolectado con todo esto. Pero acuérdate siempre de esto: Dios nunca confronta nuestras vidas para condenación, siempre lo hace para restauración. Y bueno, ¿qué verso base tuvimos la vez anterior? ¿Te acuerdas? ¿Cómo empezamos a generar lo que representa la base, el fundamento bíblico de lo que representa este tema que está bien claro en la Biblia de parte de Jesucristo? Bueno, nuestro tema base con el que empezamos el foro pasado fue Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 8, donde dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo, les dijo: ¿no han leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de su corazón Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y bueno, una de las cosas, amor, que estuvimos de alguna manera interactuando en este foro fue precisamente con todo lo que representa lo que nos puede llevar al divorcio. Hablamos del orgullo, ¿te acuerdas? A veces esa dureza de corazón que viene como resultado de la autosuficiencia, no reconocer que necesito ayuda, de alguna manera decir: no, estoy bien, no me afecta. Las heridas, mencionabas tú, ¿verdad? La falta obviamente de perdón, de tener todavía los eventos pasados atorados aquí, como digo yo, en el gañote, ¿verdad? Pero, y vimos varias preguntas sobre qué hacer independientemente de la condición del cónyuge. Y algo muy importante que me gustaría que volviéramos a resaltar, amor, sobre todo para las personas que no vieron el foro anterior, es que somos los primeros que entendemos que hay circunstancias especiales en las cuales, pues, lamentablemente la única alternativa, pues, pareciera ser el divorcio. ¿Y cuáles serían de alguna manera ese tipo de cuestiones que tú consideras o que hemos aprendido y que también de alguna manera en la palabra de Dios está implícito, donde podríamos decir que sí, lamentablemente lo más sano sería terminar con una relación? Pues situaciones que han sido extremas o que son extremas, yo creo que el primer lugar sería la violencia física. Creo que eso es algo que jamás debe trastocarse en los matrimonios. El respeto no debe trastocarse, tenemos que siempre mantener esa línea, y cuando se traspasa ese límite del respeto y empieza la violencia, pues es algo que ya pone en riesgo la vida de las personas, ¿no? No necesariamente tiene que ser del hombre a la mujer, muchas veces también la mujer violenta al hombre o ambos, y entonces ya están entrando en un punto de riesgo donde, o sea, si se traspasa ese punto, ya no queda nada de respeto. Es que se rompe un límite, y no sé si lo hablamos la vez anterior, amor, para las personas que nos están viendo y oyendo, pero la realidad es que tiene mucho que ver con el concepto que yo tenga de la persona. Uno de los ataques que yo he encontrado en los años de interactuar en consejería con las personas es que el enemigo va a tratar de distorsionar la imagen de tu cónyuge, que lo veas como alguien devaluado, como que lo menosprecies, independientemente de si es obviamente tu esposo, tu esposa, pero empezar a generar pensamientos e ideas de no es lo que yo esperaba, de alguna manera de evaluarlo en todos los aspectos de capacidades, como que enfocarnos mucho, amor, a lo malo, ¿no? Nada más ver los defectos, las deficiencias, los errores, que les quito el suspenso, más todos tenemos, ¿no? Pero que cuando nada más pensamos en ello, o nada más vemos eso, perdemos toda la riqueza de lo que representa una relación de matrimonio, ¿no? Entonces, creo que es importante estar consciente que para poder llegar al punto de perder el respeto, primero tuvimos que haber vivido una situación de deterioro de la imagen. Y sería una buena pregunta para los que estamos viendo este video, esta transmisión: ¿qué concepto tienes de tu cónyuge?
porque será muy importante, ¿no? ¿Cómo voy a de alguna manera a someterme a alguien que no respeto, que tengo una imagen distorsionada de él? ¿Cómo voy de alguna manera a amar a alguien que no respeto? ¿Cómo voy de alguna manera a actuar de forma paciente con alguien que he perdido todo ese esquema, ¿no? Entonces creo que ahí hay una clave, ¿no crees? Para recuperar esa parte. Sí, y mencionabas algo, ¿no? Que muchas veces para llegar a ese punto es porque se ha deteriorado la imagen de la persona, pero también tenemos que recordar que hay situaciones en las que ya trae la persona o ya trae alguno de los cónyuges una imagen deteriorada del matrimonio desde sus papás. A mí algo que me preocupa mucho es que, aunque no es el tema central, pero sí a fin de cuentas lleva a eso, es cómo a veces desde el noviazgo empieza esa situación de violencia, cómo no se tiene una imagen de respeto hacia la otra persona, y ya entrar a un matrimonio en esa condición ya es un riesgo, porque ya desde que te casas con ella, pues a lo mejor te casas porque te gustó, porque emocionalmente algo te enganchó, pero no hubo respeto desde el principio. Entonces hay matrimonios que entran ya con una imagen deteriorada de acuerdo con lo que han vivido, y creo que eso también pues obviamente lleva un riesgo tremendo, y además pues ya ni siquiera se trata solamente del matrimonio, sino de los hijos, ¿no? Ya los hijos, estamos en tiempos donde la violencia es tal que los hijos están siendo testigos o también están siendo violentados por sus propios padres, y son patrones que finalmente se repiten, ¿no? Al rato vemos a los hijos, no sé, queriéndole cortar una pata a la mascota, porque es algo que realmente queda como una raíz en el corazón, ¿no? Entonces, creo que es uno de los casos en los que sí es importante poner un límite, poner un alto, y hay casos en los que si ya se ha intentado tratar esta situación de violencia y no hay un avance, pues creo que es... Ahora, a mí me gustaría, amor, porque cabe mencionar que cuando hablamos de falta de respeto no solamente tiene que ver con violencia. Sí, claro. Puede ser el sarcasmo, puede ser la indiferencia, puede ser obviamente el burlarme de la persona, el estar hablando de él con otros, sacándole, vamos a decirlo así, sus trapitos al sol. De alguna manera con cualquier persona ya estoy yo, pues ahora sí que sacando, burlándome, haciendo bromas, no tomando en cuenta, no importándome lo que dice la persona, olvidándome quizás de las cosas que para él o para ella son importantes, no dándole pues trascendencia a todo eso. Y también, aunque no haya golpes y no haya, vamos a decirlo así, gritos, pero es también una forma, vamos a decirlo así, de faltar al respeto. No lo podemos llamar violencia en su categoría específica, pero sí lo podemos llamar una falta de respeto que empieza de alguna manera a minar el concepto que tenemos de la otra persona, y luego muchas veces genera revanchas o desquites, ¿no? Porque ya hay un elemento ya en lugar de estar pensando en abrirme con la persona, estoy protegiéndome de la persona, que ya no me quiero sentir más expuesto o expuesta, dañado, dañada, y todo eso creo que a final de cuentas suma para un deterioro de la relación. Eso que acabas de mencionar a mí me impresiona mucho, porque si hay alguien de quien no deberíamos de cuidarnos, sí, es de nuestro cónyuge, ¿no? O sea, no deberías estarte protegiendo de a ver en qué momento o te humilla o te lanza un golpe o tiene esas faltas de respeto. Y qué triste es que hayan tantos matrimonios en esa condición. Tú te puedes estar cuidando del ladrón, del que va pasando, de un extraño, pero estás teniendo que cuidar del propio cónyuge. Eso creo que es algo que necesita obviamente la intervención del Espíritu Santo y pues incluso de personas profesionales, ¿no? Para poder. Y yo creo que aquí, amados y amor, el miedo no cabe como una emoción válida, sana para una relación de matrimonio. Digo, para ninguna relación, ¿verdad? Y eso es algo muy común, sobre todo en un esquema de trasfondo. Confundimos respeto con miedo, ¿no? Y algunas veces hasta decimos de broma, pues si no me tiene respeto, por lo menos que me tenga miedo, ¿no? Y seamos sinceros, no ayuda, porque una relación de temor siempre va a alejarnos, no nos va a permitir conectar y mucho menos sincronizar en un aspecto de funcionar, como lo leímos ahorita que Jesús dijo, y como lo dice la palabra, de ser una sola carne. Al final de cuentas es el objetivo que Dios tiene para nosotros, y algo que creo que sería muy importante. Y bueno, ya nos metimos en el tema. ¿Qué te parece si oramos y ponemos delante de Dios todo lo que
pues hemos preparado esperando que pueda ser de beneficio y bendición. Recuerden, si tienen preguntas, dudas de lo que están escuchando, ahí mismo en vivo en el chat, ya sea en cualquiera de las redes sociales que estés, va a ser importante que lo pongas y podamos interactuar y ayudarte, cualquiera que sea tu situación específica en este tema, dudas, preguntas, inquietudes. Mientras no sean quejas, ni críticas, ni aclaraciones, ni blasfemias, todo está bien, ¿ok? Entonces, ¿oramos, cariño? Claro que sí. Pues, Señor, te damos muchas gracias por esta preciosa noche en la que nos permites, pues, volver a escuchar tu palabra. Ayúdanos a ser enseñables, ayúdanos a todas las personas, Señor, incluso aquellas que no están casadas aún, pero que llegarán a un punto de estarlo, a que podamos entender la importancia, Señor, del matrimonio, de lo que está en tu corazón, y que hoy, en el nombre de Jesús, aquellos matrimonios que están pasando por una crisis, este tiempo sea un tiempo en el que sus corazones sean removidos, Señor, donde hay un tiempo donde tu Espíritu Santo esté trabajando en ellos de tal manera, Señor, que puedan buscarte a ti, buscar la solución que es tu presencia para poder salir adelante de cualquier situación. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, hoy queremos enfocar un poquito más, amor, dime si estoy en lo correcto, un poquito en los efectos del divorcio, ¿no? Y me gustaría que lo viéramos como una especie de ejercicio de laboratorio, porque a veces yo sé que hay personas que están en esa cochina duda, ¿verdad? De pensar, ¿y qué tal si mejor ya muere? ¿Y si terminamos? ¿Y si nos separamos? O simple y sencillamente si hasta aquí, ahora sí que como se dice coloquialmente, cada chango a su mecate, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían? Y nos gustaría que pudiéramos juntos, ahora sí que avanzar en lo que es el aterrizaje de este tema. ¿Qué pasaría si hoy tomáramos la decisión ya como familia, quizás como un matrimonio que ya no solamente representa el cónyuge, sino también ya los hijos, en algunos casos quizás hasta los nietos? ¿Qué consecuencias habría? Y yo creo que es una buena pregunta para poder empezar. ¿Qué pasaría si hoy alguien decide separarse? Híjole, pues vienen muchas situaciones. Creo que una de las principales consecuencias es que los hijos se sienten culpables. Creo que lo mencionamos el foro pasado, la primera parte, donde decíamos que incluso a lo mejor hay matrimonios que han vivido situaciones de violencia y que dicen, bueno, vamos a estar mejor si estamos divorciados o separados, ¿no? Pero creemos que esto lo hace más fácil, y no hay manera de hacerlo realmente fácil. No hay manera de que los hijos no sean afectados por un divorcio, aunque creamos que es lo mejor para ellos, porque hay un sentido de culpabilidad, especialmente en los niños entre 3 y 5 años, aunque también puede venir en otras edades, donde ellos se sienten responsables. Generalmente el niño dice, ¿qué hice yo para que mi papá no esté, o para que mi mamá no esté, para que no estén juntos? A lo mejor los hice enojar, y empiezan a haber situaciones en el corazón de los pequeños donde ellos se sienten responsables. Es más, muchas veces papá y mamá pueden decirle, hijo, tú no eres culpable, tú no eres responsable, pero eso no quita la sensación en ellos de lo que están sintiendo, de cómo están generando en ellos un sentido de culpa, que además no nada más es para el momento, sino que ya la persona crece como que con esa raíz de culpa en su corazón, y para otras situaciones de su vida anda arrastrando culpas por algo que sucedió durante la etapa del divorcio de sus padres. Entonces creo que es una de las cuestiones más comunes, y desgraciadamente pues hay mucho daño en los hijos. Lo vemos en hijos que se deprimen, vemos los niños que están a lo mejor teniendo unos cambios de conducta que pues no tenían antes, y tú puedes decir, bueno, pues es normal, estamos divorciándonos, pero realmente muchas veces los papás, y ¿sabes qué es lo más triste? Lo que más a lo mejor enojo me causa es que los papás utilizan a veces a los hijos como escudos, como ¿no? moneda de cambio. Como ¿no? moneda de cambio, o a veces los papás les dicen al hijo, ¿con quién te vas? ¿Con tu mamá o conmigo? Pero si te vas con tu mamá, entonces me voy a enojar contigo y te rechazo. Entonces es una destrucción impresionante la que viene al corazón de los niños cuando... Sí, algo que tenemos que estar conscientes, amados, es que el dolor es un consejero pues muy malo, y a veces en el mismo dolor nada más nos enfocamos, que es algo que sucede muy seguido en las parejas que están en crisis,
y es esa situación egocéntrica, nada más pienso en mí, en lo que a mí me duele, o nada más estoy enfocado en que me la pague el cónyuge, y no nos damos cuenta que muchas veces, lo digo con respeto, nos llevamos entre los pies o entre las piernas a los hijos, que obviamente no son parte de la ecuación del problema, o no deberían ser parte de la ecuación del problema. Y mencionabas tú algo importante, porque no es algo que nosotros pensamos, está comprobado científicamente. Los 3 a los 5 años, la parte positiva es la iniciativa, pero la parte negativa es el complejo de culpa. Es decir, un chico en esa edad, tiro por viaje, una situación de pérdida en el ámbito familiar, el del hogar, ya sea por separación, divorcio, o lamentablemente una pérdida por muerte, va a generar una sensación permanente de complejo de culpa, que se va a manifestar más adelante con otros esquemas. Y otro elemento muy importante, amor, que muchas veces creo que lo hemos visto, es la inseguridad, que empieza a detonar muchísima ansiedad, lo que se conoce, vamos a decirlo así, clínicamente como ansiedad de separación o ansiedad de pérdida, que es la reacción, vamos a decirlo así, inmediata y obviamente orgánica e instintiva que tiene una persona cuando pierde su esquema de lo que representa estar en casa, la seguridad de lo que eso representa, y entonces empieza a manifestarlo, como decías tú, de muchas formas, a veces inclusive con cuestiones de fobias, miedos irracionales, terrores nocturnos, pesadillas, situaciones obviamente de actitudes que se le llama autopunitivas, como el autocastigarse en cuestión de no quiero comer, que puede detonar más adelante una anorexia, o una bulimia, o una situación, vamos a decirlo así, de depresión, de tristeza profunda, en algunos casos mucho aislamiento, soledad, y bueno, en algunos casos lo hemos visto también, mucha rebeldía, o sea, un enojo que no está más que enfocado en no busco quién me la hace, sino quién me la paga, ¿no? Y bueno, tenemos que decir que lamentablemente, yo creo que a los dos nos ha pasado, ¿verdad? Y lo digo con respeto, mucha gente, amor, nos busca para preguntarnos cómo hacerle para tener una separación o un divorcio sin que afecten los hijos. ¿Cuál sería la respuesta? No existe, no hay manera de que no les afecte. Por eso mencionaba hace un momento que aunque pareciera que es lo mejor o queremos lo mejor para ellos, siempre hay una afectación de una u otra manera, porque además también algo que necesitan los hijos es un sentido de pertenencia, es un sentido de seguridad, necesitan ellos estabilidad. Simplemente cuando de pronto nos ha pasado, yo me acuerdo que cuando las hijas estaban pequeñas y de pronto, me acuerdo que hubo un tiempo como de quién sabe qué le pasó a la escuela, que cambiaban de maestro a cada rato, era un show, o sea, había una inestabilidad en los niños y bueno, eso es en la escuela. Imagínate en una situación de matrimonio donde, aparte luego los papás los sientan en la sala y les dicen, pues tu papá y yo estamos pensando en divorciarnos y pues ya vamos cada quien por su lado, y entonces los hijos se quedan friqueados, se quedan con esos sentidos que hemos mencionado, y después nos reconciliamos y que siempre no, y luego otra vez sí, luego otra vez no. Entonces eso causa una inestabilidad tremenda en los niños, y te decía, y una falta de sentido de pertenencia, porque todos necesitamos pertenecer a algo. Primero, pues pertenecer a Dios, por supuesto. Pertenecer a una familia es la segunda parte, yo creo que más importante. Y cuando el niño ya se siente que no es parte de, como que está como el salerito, ¿no? Como que no sabe a qué parte de la mesa ir y correr, hay una falta de pertenencia en los niños, donde dicen, pues es que no sé si soy de la familia de mi papá o la familia de mi mamá, ya no sé a dónde pertenezco, ya no es mi familia con papá y mamá, ya es la familia de mi papá o la de mi mamá, ¿a dónde pertenezco? Entonces eso trae mucho daño en los hijos, así que no hay manera de que el corazón de los hijos no sea trastocado y dañado en estos tiempos. Sí, y moraleja, amor, no sé qué piensas, para los que nos están viendo, es muy importante tener cuidado. Yo sé que a veces nos supera todo este tipo de cuestiones, pero nunca discutamos delante de los hijos, ni estemos hablando de separación, de divorcio, aunque sea por amenaza o tratando, porque a veces yo sé, en esa impotencia empezamos ya a ir a otros niveles, tratando de producir un cambio para que me entienda, para que reaccione o para sacudir al cónyuge, pero esa idea, vamos a decirlo así,
donde estamos tratando de hacerlo y de forma, con todo respeto, equivocada, pues obviamente le mueve, como dices tú, al hijo del mundo, porque dice, no, ya perdí a mi familia. El niño se va, y se va mentalmente en la cuestión de, no, pues ya voy a quedarme solo, no me quieren, se van a separar, a lo mejor es por mi culpa, qué fue lo que hice para que esto sucediera, qué tengo que hacer para llamar la atención, y ahí empieza toda una serie ya de situaciones, pues hasta cierto punto distorsionadas. Entonces, ni discutir, ni hablar, ni estar jugando con ese tema, ¿no? Creo que hoy más que nunca tenemos que ser muy cuidadosos de no tomar a la ligera este tema, porque no es un juego. Como vamos a ver más adelante, tiene un efecto inclusive generacional. Se puede convertir en algo que no solamente me afecte a mí, sino que afecte a toda mi descendencia. Por eso esto es un foro, ¿no? Exacto. Y por ser un foro tenemos que ir a las preguntas. Entonces no sé si quieres preguntarme, yo te pregunto. Yo te pregunto. Ah, no se vale, mira, bien abusadilla. Venga. Bueno, viene la pregunta. Dice así, entonces, si ya me separé, ¿qué puedo hacer para no dañar mi descendencia? Pues bueno, creo que es una muy buena pregunta y bueno, los que están ahí en el foro seguramente la han tenido, la tienen o la tendrán, ¿verdad? Porque sí, es muy importante, pues ya lo hice, o sea, ya no puedo echar marcha atrás. Entonces, ¿qué hago? ¿Me aviento de un puente o me corto las venas con una galleta María, ¿no? Como dicen, con un ejote, ¿no? No, obviamente no. Ni se trata de condenación, ni de obviamente ya, no hay obviamente respuesta. Dios es bueno y tiene misericordia de nosotros, pero es importante que sepamos que hay que cortar lo que hablamos hace un momento con la herencia generacional del divorcio. Amados, con todo respeto, el divorcio es un estigma. Es algo que viene literalmente a marcar en un sentido más que físico, más que social, en un sentido espiritual, la vida de una persona. Y por eso es importante que nos tomemos el tiempo de poder entender si esto es un factor generacional, porque a lo mejor yo vengo de padres divorciados y de abuelos divorciados y me convertí tristemente, amor, en parte de esa cadenita, ¿no? O sea, y alguien tiene que decir hasta aquí, o sea, pararle un alto al enemigo y decirle, se acabó, en mi casa vas a dejar de operar con destrucción matrimonial, con destrucción familiar, de afectar generacionalmente a los hijos, así que en el nombre de Jesús, a partir de ahora, no te voy a dar la oportunidad de que te robes la bendición de que yo tenga una familia estable. Y cortar de una vez con todo lo que representa todo ello, inclusive reconocerlo y pedirle a Dios, amor, ayuda, sí. Y decirle, o sea, esto va más allá de lo que podría ser mis fuerzas o mis capacidades o simple y sencillamente mi voluntad, y entonces irnos a un esquema mayor. No sé qué piensas tú. Creo que el hecho de ver tantas familias que, por ejemplo, hoy están diciendo, es que yo vengo de una familia de padres divorciados y también mis abuelos y ahora estamos pasando por lo mismo, creo que es algo que tiene que sacudirnos, decir, ¿por qué está sucediendo? Entonces, aquí es cuando tenemos mucho más claro que existen las maldiciones generacionales. Ahora, creo que también, aparte de romper con esa maldición generacional, si ya estamos separados, creo que es importante, yo diría, pedir perdón a nuestros hijos. Creo que eso traería también de alguna manera una restauración al corazón de ellos. Ya te fuiste a las ligas mayores, porque ya un papá que reconoce eso, yo la verdad me quito el sombrero, que puede tener esa sensibilidad, esa humildad de reconocer, en lugar de trabajar con el orgullo, trabajar con la humildad de reconocerlo. Y creo que no tiene que ver tanto, o no, nada más con el pedir perdón a los hijos. Yo le añadiría algo más para los que nos están viendo y oyendo, que es otro punto importante en la restauración, ya cuando estamos en un proceso avanzado de divorcio, ya tenemos N cantidad de tiempo, inclusive años al respecto, ya que entendí que esto es generacional y que yo no voy a permitir que esto se siga dando como herencia en mi aspecto de descendencia. Entonces viene el aspecto de entender algo. Yo no sé si te ha pasado a ti, cuéntame, pero a mí me pasa muy seguido. Las personas pensamos, ok, si me voy a quedar con la persona, entonces le tengo que perdonar, porque a lo mejor la posibilidad de divorcio es por una infidelidad, que es muy grave, obviamente, una traición, una situación de adulterio, o una situación, vamos a decirlo así, de defraudación, o cosas que de pronto pues entran en un esquema emocionalmente muy duro de decepción y de desilusión. Pero pensamos que es como negociable, ¿no? Como que si me voy a quedar con él o con ella, entonces lo tengo que perdonar, o la tengo que perdonar. Pero si me voy a divorciar, no, entonces lo voy a odiar con odio jarocho hasta que la muerte literal nos separe. Y eso no es bíblico.
El perdón, amor, es necesario, me vaya a quedar con él o con ella, hablando del cónyuge, o me vaya a separar. Porque si yo no perdono el daño que la persona me hizo, por cualquiera que haya sido la razón, consciente o inconscientemente, con dolo o sin dolo, con la intención de dañarme o sin ella, entonces donde quiera que yo vaya, y me refiero en todos los aspectos de una nueva relación o simple y sencillamente hacia esa persona, me voy a quedar atorado en lo que representa el rencor, el resentimiento, el odio, la amargura, el deseo de venganza, el estar de alguna manera pensando quiero que le vaya mal y quiero obviamente que sufra, como dice la canción, que sufra el canalla o la canalla, ¿no? Y empezamos de alguna manera a alimentarnos, a motivarnos en seguir adelante, porque le voy a demostrar que puedo salir adelante sin él o sin ella, o a pesar de él o a pesar de ella, y se vuelve el enojo, el coraje, como que el combustible que nos de alguna forma alimenta, ¿no? Tratar de demostrarle a alguien que con todo respeto a lo mejor ya ni le interesa, ¿no? Y ahí estamos atorados porque no hemos soltado, porque no hemos decidido perdonar como Dios manda, de todo corazón a la persona, aunque no me haya quedado con ella, y obviamente más si decido quedarme con ella. Porque precisamente en esa parte de si decido quedarme con ella, tenemos que ser genuinos, tenemos que decir, ok, decido quedarme con esa persona, qué bueno, pero con una intención correcta, que es restaurar la relación, que es perdonar genuinamente. Porque muchas veces sucede que, no sé, como me fue infiel o lo que sea, ahora me voy a quedar contigo, pero para fastidiarte la existencia, ¿no? Ahora va a ser mi desquite, ahora sí que no te vas a deshacer de mí, sí, claro, pero para desquitarme. Y entonces, imagínense todo. Un infierno en la tierra. Exactamente, se vuelve algo terrible. Y además también yo añadiría el perdonar. Yo siempre, ese concepto se me ha quedado bien claro desde el principio que yo leí esta definición, es una acción total o completa. O sea, el perdonar es algo que debe ser total, donde podemos decir a nuestro cónyuge o al excónyuge, no me debes nada, decido soltarte, decido cerrar verdaderamente el capítulo, pero también, sea que te quedes con la persona o no, también pedir perdón, porque generalmente en los divorcios es yo tengo que perdonarlo porque él o ella me hizo. Tú me hiciste. Entonces dejamos de ver lo que nosotros hicimos. Y creo que eso, para poder continuar con esa persona, o si van a continuar con otra persona, a fin de cuentas es algo que va a necesitar sanidad, porque si no, como tú decías, va a ser destrucción tras destrucción. ¿Cuántas personas hay que llevan 4 o 5 divorcios? Que dices, bueno, pues, le ha tocado a todos mal, o algo no hay sano en su corazón, hay algún rencor al primer cónyuge tal vez. O un concepto distorsionado de la imagen de lo que es el hombre o la mujer, ¿no? Que sería obviamente muy común. Algo que también, amor, creo que es importante, no sé qué pienses tú, es entender que inclusive cuando ya hay una separación, ¿no? Y eso es algo que yo me acuerdo que tú lo enseñas mucho, lo aconsejas mucho, y lo digo con respeto, pasa en los dos, pero creo, si no me equivoco, tú me dirás que le pasa más a la mujer. Cuando ya se separa, por su aspecto sensitivo, emocional, la mujer tiende más a esa cuestión de odio, de coraje, sobre todo si la persona le dejó por otra persona o ya anda con otra persona, y comenzamos, yo uso esta frase, como envilecer la imagen delante del hijo, de la hija, de quién es su papá o quién es su mamá. Y entonces pensamos que esa es la forma que lo estamos o la estamos protegiendo al hijo o a la hija, y lo que estamos haciendo literalmente es sembrándole una semilla donde su concepto del hombre o de la mujer va a estar distorsionado, y le estamos partiendo el queso para cuando él o ella se case. Y es que los padres dicen, se justifican en esto diciendo, es que es para que mi hijo o mi hija se den cuenta de realmente quién es su papá o su mamá. Digo, para empezar, los hijos no son tontos, ellos saben y perciben perfectamente cuando no estamos bien, y también pueden reconocer cuando algo está sucediendo. Entonces, no tenemos absolutamente nada que estar haciendo por envilecer la imagen de la otra persona,
porque además tenemos que entender que eso va a dañar todavía más el corazón de nuestros hijos. Y ya de por sí el divorcio es algo duro, todavía cuando les decimos es que tu papá esto, tu mamá me hizo eso, tu papá es tal esto, o no te depositó, y he escuchado tantas frases de esas donde si realmente le importaras vendría a verte. ¿Como para qué le decimos eso a los hijos? Creo que es algo... Los proyectamos en ellos. Sí, y los agarramos como, pues no sé, un error. Por favor, por amor a Dios, no agarren así. No agarren a sus hijos de referees en sus peleas, en sus situaciones, si se están divorciando, que esperemos en Dios que no sea el caso. Pero de pronto empezamos como que a hablar con nuestros hijos los problemas que hay en el matrimonio. O sea, ya no es nada más dejar de pelearnos frente a ellos, es no estar hablando de nuestros problemas ni agarrándolos como el psicólogo, de verdad hay hijos de 15, 16 años que dicen es que tienen una carga muy fuerte los chicos. O sea, muy ministrado. Exactamente, donde dicen es que no sé qué hacer porque mi papá me dice esto y de mi mamá me dice el otro, ¿cómo les ayudo? Es que el hijo no tiene ninguna obligación porque no es su papel. Es importante que busquen la ayuda pastoral y la ayuda profesional para poder sacar adelante la situación, personas que estén preparadas para poderles ayudar, pero jamás de los jamases tomen a sus hijos como referees y como consejeros, porque no es el papel de los hijos. Y sobre todo, hijos, si ustedes están escuchando, jóvenes, y sus papás están haciendo esto con ustedes tienen que poner un límite a sus papás y decirle, papá, mamá, te amo mucho, pero yo me voy a mi cuarto, arréglensela a ustedes. O sea, creo que muchas veces los hijos tienen que entender este punto también de no estar cargando un saco que no tienen que cargar. Ya se enojó la jefa. Me duelen los hijos. Sí, te entiendo, amor. Creo que es muy lamentable y a veces el dolor nos embarga a tal punto que ya no podemos ver, amados, más allá de los lentes que tenemos o de la nariz que tenemos. Y necesitamos obviamente a veces una pequeña sacudidita, una santa sacudidita, ¿no? Como la que les acaba de dar mi señora esposa, ¿verdad? Pero bueno, otro punto importante, amor, dentro de lo que representa este esquema de los riesgos de las crisis y todo, de las separaciones, es creo que fundamental el que estemos seguros que hicimos hasta lo imposible para tratar de salvar nuestro matrimonio. No sé cómo sea en tu experiencia, pero en la mía es muy diferente la cruda moral, por decirlo de alguna manera, que vive una persona que termina una relación cuando sabe que lo intentó todo. Obviamente me refiero a la ayuda de Dios, obviamente el consejo pastoral, la autoridad espiritual, la cuestión obviamente de oración, de ayuno, de todo lo que como herramientas Dios nos ha dado de la comunicación, de intentar buscar ayuda, en algunos casos quizás hasta ayuda profesional. Cuando una pareja, amados, sabe que intentó hasta lo imposible, le echó todas las ganas, estuvo dispuesta y no se coció al primer hervor, es decir, a la primera dijo, ay, nos vemos, agarro mis tiliches y ya me voy. No estoy diciendo que le va bien, o sea, que el divorcio es pero no hay la misma intensidad de duelo, de luto, vamos a decirlo así, de sensación de tristeza, que cuando alguien simple y sencillamente a la primera del cambio murió y luego se arrepiente. Y es que creo que sobre todo en estas épocas, en estas generaciones, hay muchas personas demasiado cristal o demasiado mazapán, donde se ofenden por todo. Eso lo digo por los millennials, Lo digo por los millennials. Donde todo les ofende, donde ya todo es una causal de divorcio, donde ya todo es una causal de separación, y no hay yo no puedo creer que haya matrimonios donde a los 5, 8 meses, un año ya se estén divorciando cuando ni siquiera lo intentaron. O sea, a lo mejor intentaron algunas cosas, pero no hicieron todo lo posible. Y generalmente las decisiones de divorcio se toman por el enojo, por la frustración, ahora sí que con la cabeza caliente, con las emociones a flor de piel. Y hay muchos casos también que después de que existe esta fractura en el matrimonio, donde ya se divorciaron, donde ya cada quien está por su lado, de pronto a uno le entra como la condenación de, a lo mejor lo hubiéramos podido lograr, o sea, como que ya vas madurando, ¿no? Y dices, si hubiera hecho esto, tal vez hubiera podido rescatar mi matrimonio. Hay muchos casos así. Entonces, por eso, qué bueno que mencionas esta parte de tenemos que estar seguros de que se hizo hasta lo imposible, todos los recursos, el tiempo que sea necesario para poder salvar el matrimonio, porque hace rato estaba leyendo qué importante es
que sea Dios no solamente un espectador de nuestro matrimonio, sino un participante activo. Entonces, creo que cuando Dios es un participante activo, que es el cordón de tres dobleces, pueden suceder grandes cosas. Pero cuando dejamos a Dios como un espectador, no le estamos dando la oportunidad de ayudarnos a restaurar nuestro matrimonio. Entonces, yo diría, luchen todo lo que puedan por su matrimonio. Tenemos que pelear por nuestras familias, tenemos que pelear por nuestros matrimonios, tenemos que llegar al punto de dejar, algo que tú mencionas mucho y que me gusta ahora mencionarlo a mí, es dejemos que Dios sea Dios. Porque generalmente somos nosotros los que estamos queriendo hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, pero cuando decimos, Señor, aquí yo he reinado, mi esposo ha reinado, pero a ti te hemos dejado fuera del trono. Entonces, cuando dejamos que Dios realmente sea quien se siente en el trono y quien gobierne nuestro matrimonio y nos sujetamos a su autoridad, pues podremos decir que estamos haciendo todo lo posible porque nuestro matrimonio salga adelante. Y yo estoy segura, porque conozco a mi Dios, que es suficientemente poderoso para restaurar cualquier matrimonio. Wow, alguien puede darle un aplauso al Señor por eso. y bueno, esto es un foro, mi vida. Entonces ahora a mí me toca preguntarte. ¡Ay, no! Y te voy a hacer una pregunta que nos hicieron y que creo que es importante. ¿Qué hago? Estamos ya sobre el tiempo, bueno, no tenemos todavía tiempo. ¿Qué hago si mi matrimonio está en crisis? Tómala, Bárbara. Bueno, creo que es algo que también mencioné hace un ratito, que es muy importante buscar ayuda pastoral, espiritual, que busquemos ese recurso, porque muchas veces tenemos que reconocer que no podemos solos, ¿no? Decíamos hace rato, a lo mejor lo hemos intentado de una u otra manera. A veces necesitamos una persona que tenga, obviamente que esté fuera de la situación, porque a veces, ¿qué pasa? Que buscan ayuda con la mamá o con el papá del cónyuge, o con mi mamá y con mi papá, y entonces son personas que a lo mejor nos aman, pero que no están fuera del ámbito del matrimonio, de ese matrimonio que está en crisis. Entonces tiene que ser una persona que no solamente esté preparada espiritualmente, sino que tenga las herramientas necesarias para podernos ayudar, porque les decía, a veces tú dices, es que ya he hecho esto y lo otro, pero a lo mejor no he sabido qué hacer ni cómo hacerlo. Entonces, una guía espiritual, a veces incluso diríamos también un apoyo profesional sería muy bueno, para poder a veces darnos cuenta de la condición en la que estamos, y a veces necesitamos personas neutrales que nos digan, tú creías que eras la víctima, pero tú también eres una persona que necesitas transformar tu vida y cambiar y trabajar a favor de tu matrimonio. Entonces, yo diría que ese es un punto muy importante. Sí, y yo tomaría o retomaría, amor, lo mismo que hablamos sobre los hijos, y en especial quiero hablar a los papás que tienen hijos casados. No nos metamos. Oremos por nuestros hijos, todo. Y tú que estás casado, no son los padres la figura que Dios escogió para que de alguna manera podamos vaciar nuestros problemas matrimoniales, porque pasa lo mismo que lo que platicabas que con los hijos. Al rato ya nos arreglamos nosotros como, pero ya mis padres ya están atorados con el tipo, porque ya conocieron cuestiones que no debieron haber conocido, cuestiones ya, digamos, de la intimidad del matrimonio, de la profundidad del matrimonio, y a veces en esa situación de impotencia o de frustración vamos y literalmente les vomitamos a los papás todo lo que de alguna manera es privado del matrimonio. Los padres literalmente envilecemos la imagen de nuestro cónyuge con los padres, y al rato, te repito, ya nosotros nos arreglamos y el papá ya se quedó, la mamá toda, y entonces empieza una relación de tensión. Cada vez que vamos, el cuate dice, oye, cada vez que vamos a ver a tus papás me miran medio feo, ¿les dijiste algo? No, yo no les dije nada. ¿Sí me explico? Entonces creo que es importante. Dios ha puesto, dice la Biblia, la multitud de consejos está la sabiduría, ¿no? Entonces, con sabiduría y consejos se hace realmente la guerra. Bueno, en este caso no es guerra, es obviamente una cuestión diferente, ¿va? No tenemos que ver el matrimonio como una guerra. Pero a lo que voy es que es muy importante que nosotros busquemos, como bien dices, la autoridad espiritual, las personas que en el ámbito espiritual están como, vamos a decirlo así, respaldadas por Dios y por quien las ha puesto para lo que representa la consejería, la ayuda y la administración de este tipo de cuestiones. ¿Qué más? También es muy importante que hagamos algo que a lo mejor nunca se ha hecho en los matrimonios, pero algunos matrimonios decía hace rato, si estamos entendidos de que ni mi esposo ni yo vamos a reinar, sino que es Dios quien va a reinar, entonces tenemos que dar el lugar. Y una parte importante es tomar tiempo como matrimonio para orar
por lo menos 5 minutos todos los días, donde presentemos nuestro matrimonio delante de Dios, porque, híjole, ¿sabes? El otro día estaba pensando, qué triste es saber que hay matrimonios donde a lo mejor el cónyuge no está orando por ti. O sea, ni siquiera a lo mejor se toma ese tiempo, no estamos orando los unos por los otros. O a lo mejor, si oramos, si es que lo estamos haciendo, también a veces es la oración de Señor, y que esta persona pueda darse cuenta de lo mal, porque a veces pues no se da cuenta, Señor, muéstrale, y está ahí el cónyuge. Entonces no es ese tipo de oración, amados, es la oración donde presentemos nuestro matrimonio delante de Dios. Señor, reconocemos que te necesitamos, reconocemos que no hemos podido hacerlo, que nos hemos equivocado, que te hemos sacado de la ecuación y que hoy necesitamos tu ayuda más que nunca. Pero con un corazón dispuesto, con un corazón de ¿qué necesito hacer yo? Señor, muéstrame a mí, como decía el rey David, enséñame qué hay en mi corazón, muéstrame cómo hago, examíname. Y cuando Dios nos examine, entonces actuar, porque si nosotros oramos de esta manera a Dios, su palabra dice que un corazón contrito y humillado Él jamás desprecia. Entonces cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y decimos, Señor, reconozco que la he regado, reconozco que he ofendido a mi cónyuge, reconozco que no hemos estado considerándote en nuestra vida, te necesitamos, el Señor no tiene ningún problema. El Señor no va a decir, amados, el Señor no va a decir, no, como no me han considerado, pues a ver cómo le hacen. No, Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Y cuando nosotros pedimos la ayuda de Dios, Él no retarda en enviar su respuesta. Él no retarda en enviar todo lo que necesitamos. Así que creo que esa parte donde todos los días, al menos por 5 minutos, podamos orar por nuestro matrimonio, para fortalecerlo, donde Dios nos hable a ambos, podemos, llegar a hacer maravillas, podremos ver maravillas. Sí, y yo creo, amor, y para quienes nos ven y escuchan, que algo que, no sé si te ha tocado a ti, imagino que sí, algo que me pega mucho es ver matrimonios que están ya, pues lamentablemente separados, y que generan la sensación es que ¿por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios no intervino? La pregunta sería eso: ¿cómo queremos que Dios intervenga si nuestro matrimonio no tiene un pacto con Dios? Lo digo con respeto, amor, si ni siquiera es un matrimonio legalizado. La Biblia dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La pregunta es, si ni siquiera tenemos un pacto con Él, ¿cómo podemos decir que Dios nos juntó? Entonces, a veces muchos de los conflictos y crisis que vienen en matrimonio es porque el enemigo tiene avenida, así, freeway, highway completo para poder intervenir, porque no hay una cobertura y protección de un pacto. Entonces yo te pregunto, ¿tú tienes un pacto con Dios matrimonial? ¿Tú tienes una legalidad, es decir, una jurisdicción, o no sé si es la palabra correcta, ¿no? Tenemos varios abogados, pero un contrato legal más aparte un pacto? Entonces, si solamente tienes el contrato, te falta el pacto. Y si no tienes ni el contrato ni el pacto, entonces, ¿qué somos? Somos amigos con derechos, somos, no sé, pareja, somos, no sé si me explico, pero creo que es muy importante, porque yo he notado que las parejas que entienden la importancia de tener un pacto con Dios y la cobertura que eso trae, tienen una forma más respaldada de parte de Dios de pelear una situación de crisis en el ámbito matrimonial. Creo que es muy importante, porque mencionaba hace rato esa parte donde Dios no sea un espectador, sino que sea un participante activo de nuestro matrimonio. Y aquí es cuando también tenemos que analizar si estamos actuando como simpatizantes o estamos siendo verdaderos cristianos. Cuando somos verdaderos cristianos, entendemos la trascendencia de ese pacto, entendemos la trascendencia del matrimonio, que no es algo que se hace a la ligera. El matrimonio está estipulado por Dios, estuvo en el corazón de Dios desde el principio, y el anhelo de Dios es que podamos disfrutar del matrimonio, no de sufrirlo. Entonces, también cuando entendemos que nuestro matrimonio es un reflejo de la relación de Jesucristo con la iglesia, yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si de pronto Jesucristo dijera, ay, ya me tiene harta la iglesia, ya la voy a abandonar? Híjole, creo que esa parte tiene que sacudirnos un poco cuando somos hijos de Dios, sobre todo, porque ya no podemos tomar
a lo mejor cuando no conocíamos a Cristo tan a la ligera el asunto del matrimonio. Yo estaba leyendo hace rato un versículo que dice así, en Malaquías 2:16, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa o de tu esposo es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Abrumarla de crueldad. Abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Entonces, por eso, a tu esposo, ¿no? O a tu esposo. Pero por eso es tan importante que podamos entender que como cristianos no podemos estar jugando, que tenemos que entender más que nunca cuál es nuestro papel como matrimonio, qué es lo que estamos reflejando y qué estamos heredando a nuestros hijos, y sobre todo, pues que también, queramos o no, somos lámpara, somos luz. Entonces, cuando otros matrimonios vean que a lo mejor la pasamos mal, pero con Dios, rindiéndonos a Él, logramos restaurar nuestro matrimonio, y Dios ha estado haciendo cosas maravillosas, eso da esperanza al mundo. El mundo vendrá y podrá decir: ¿qué hicieron? ¿Cuál fue su secreto para poder restaurar su matrimonio? ¿Qué están haciendo? Bueno, testimonio. Podemos dar ese testimonio, podemos decir: yo a lo mejor no te puedo ayudar, pero sé quién sí puede ayudarte. Entonces creo que es... Wow, pues vamos a orar, porque creo que el reto es actuar como verdaderos hijos e hijas de Dios y no como simpatizantes, hermano. Un simpatizante no va a pelear igual por algo que está en la palabra instituido y fundamentado como una verdad. Un hijo de Dios va a abrazar eso y va a ir adelante con toda la certeza que Dios le ayuda y obviamente le respalda en todo lo que hace. Así que vamos a orar por los matrimonios que estén en este momento ahí en crisis. Si tú estás en tu lugar, en tu lugar estás obviamente con tu casa, y si está tu cónyuge contigo, rompe un poquito la incomodidad y toma su mano como señal de: aquí estoy dispuesto, dispuesta a que esto pueda, con la ayuda de Dios, salir adelante, aunque no ya la hayamos pasado bien en las últimas semanas o días o meses, pero que entendemos que hay una esperanza si realmente podemos abrir nuestro corazón a una expectativa gloriosa y divina de parte de la esperanza viva que es Jesucristo. Así que, ¿qué te parece si oramos? Vamos a orar, amado Señor. Hoy reconocemos que necesitamos de tu ayuda todos los días de nuestra vida para que nuestro matrimonio camine de acuerdo con tu voluntad. Pero hoy, Señor, queremos poner delante de ti a cada matrimonio que está viendo esta transmisión. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo toque con poder y con libertad el corazón de cada cónyuge que en este momento están tal vez tomados de la mano, Señor, o pues incluso, como decía mi esposo, tal vez incómodos, que no han logrado romper con esa incomodidad. Yo, en el nombre de Jesús, declaramos que son matrimonios que vienen, Señor, a rendirse delante de ti. Señor, que podamos reconocer que tú eres quien puede traer la solución, Señor, a cada situación, por difícil que ésta sea. Para ti no hay nada imposible, Señor, ni siquiera hay algo difícil. Señor, si dejamos que tú seas Dios, si dejamos que tú seas Rey en nuestra vida, tú eres lo suficientemente poderoso para romper con cualquier situación que haya en el matrimonio y que esté destruyéndola. En el nombre de Jesús, hoy ponemos límites también al enemigo y declaramos que no tiene parte ni suerte en nuestro matrimonio. Vamos, amado y amada, empieza tú a orar, empieza a activar tu voz ahí donde estás y empieza a decirle: Señor, yo declaro que mi matrimonio es tuyo, que te pertenecemos, que el enemigo no podrá destruirlo porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Aún declaramos, Señor, que tú estás venciendo toda situación que nos había estado incomodando, que nos había estado lastimando, Señor. Hoy te pedimos que traigas sanidad a los corazones, que haya una humildad en los corazones para reconocer delante de ti, Señor, que nos hemos equivocado. Así que en el nombre de Jesús, hoy también declaramos, Señor, sanidad en los hijos. Si tú estás ahí, joven, jovencita, empieza también a orar por tus padres. Si están en esa situación, dile: Señor, yo pongo delante de ti la vida de mis padres, su matrimonio. No soy yo el responsable de toda esa situación, pero está en mi corazón también el intervenir, Señor, en oración por ellos.
Así que en el nombre de Jesús declaramos que este es un tiempo glorioso donde tú te manifiestas en las casas, te manifiestas en los matrimonios, Señor, y donde los corazones son sacudidos para poder ser restaurados por tu presencia y por tu santa voluntad, mi Dios. Te damos gracias por lo que estarás haciendo, por los testimonios que escucharemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima. Gracias, Karina. Nos vemos. Si te sientes agradecido con lo que escuchaste el día de hoy, puedes donar a la cuenta 46 23 55 1, sucursal 7009 Banamex.